vamos a iniciar con repaso Flashbook Topic. Aquí es ver un tema de forma rápida y que todos aprendamos. Esa es la agenda que vamos a tener. Vamos a ver un poquito de definiciones de términos, magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, sistema de unidades, tablas de equivalencias, tabla de múltiplos y submúltiplos, y vamos a hacer algunos ejercicios. Vale, pero antes una rápida reflexión. Y dice, el tonto no aprende de sus errores, el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. De una forma breve, clara y concisa, yo le voy a decir lo siguiente. En muchas ocasiones nosotros vemos quizás espejos en donde aquella señorita, aquel compañero le ha sucedido alguna situación, pero nosotros no aprendemos de lo que a él le sucedió. Queremos nosotros experimentar que nos sucedan a nosotros. Entonces, una persona sabia, yo observo y aprendo de esos errores, porque yo no quiero que tampoco a mí me suceda. Si a aquel fulanito le pasó tal situación y yo estoy enfrentándome en una muy parecida, yo voy a evitar hacer algunas acciones para no caer en ese error. Entonces, ojo con eso para que nosotros también podamos, mire, ser sabios y no solamente inteligentes, pero mucho menos no queremos ser tontos, ¿verdad? Que vamos a tropezar siempre vamos a ir con el mismo error y siempre cometiendo las mismas acciones. No, vamos a ser inteligentes y tener sabiduría, ¿verdad? Entonces se lo dejo ahí de reflexión para que usted lo aplique en su vida cotidiana. El objetivo de la actividad. Vamos a fortalecer los contenidos de magnitudes físicas y conversión de unidades para consolidar conocimientos sobre las mediciones que se realizan en el diario vivir. Primero, veamos algunos términos. En sí, ¿qué será medir? ¿Qué significará esa palabra, medir? ¿Alguien me la podría expresar con sus propias palabras? Yo, licenciada. Dígame. ¿Podría ser calcular la distancia de un punto a otro? Ah, muy bien, medir. La Veamos. cuantificación de cierta magnitud. Ah, excelente. Fíjense bien. Dice el compañero más o menos tomar o cuantificar. Entonces, definamos. Medir va a ser determinar la longitud, la extensión, el volumen, la capacidad de una cosa por comparación con una unidad establecida que se toma como referencia, generalmente mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. Veamos para que no nos quede tan aislada la definición y poniendo en práctica lo que decía el compañero. Medir entonces sería el comparar. Que yo tengo algún material y yo lo comparo con un patrón ya establecido. En mi mano yo tengo una regla. No sé si alcanzaron a llevarse a una regla y al espacio de trabajo que tienen en este momento. Les cayó el mensaje, no sé. Y si no la tiene, la busca por favor porque la voy a ocupar. Necesito una regla y una calculadora. La regla, por lo menos, se ha dejado para que nosotros podamos utilizarla y podamos medir, el comparar lo que es este patrón con algún material que tenemos ahí de muestra, por darles un ejemplo. Si usted quiere medir lo que es la pantalla de su computadora, lo largo de esa computadora, si usted quiere medir una ventana o una puerta, entonces usted va a hacer ese término, el medir, el comparar. Veamos entonces la siguiente definición, era medición. ¿Qué es eso de medición? Bueno, si ya dijimos que era medir, entonces la medición es la acción que yo voy a hacer. Entonces, cuando usted dice, vale, vamos a tomar la siguiente medición. Vamos a ver el tamaño de la puerta. Veamos la longitud de la puerta entonces y usted agarra lo que es. Ojo,
el patrón que nosotros vamos a utilizar va a depender también qué elemento es el que vamos a querer comparar con nuestro patrón. Porque si yo quiero medir una puerta o una pared, se me va a ser más fácil utilizar una cinta métrica. ¿Estamos? Pero si yo quiero medir el tamaño de un lápiz, no va a ser necesario utilizar una cinta métrica, sino que con una regla o una regla pequeña yo lo puedo hacer. Entonces, para cada situación hay un instrumento, pero también hay una unidad. Eso lo vamos a decir, lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Entonces, la medición es la acción de medir. Y la medida, bueno, ya tenemos medida, medición, ahora, perdón, tenemos medir, medición y ahora vamos con el resultado. Después de hacer esas dos acciones, nosotros, miren, tenemos un resultado. A ese resultado se le conoce como medida y es lo que resulta de medir una magnitud. Ahora, si ya tenemos esas tres definiciones bien aquí refrescada en nuestra memoria, de ahí viene lo que es la magnitud física. Entonces, una magnitud física va a ser toda propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se puede asignar distintos valores como resultado de una medición. Ahora bien, ¿qué tipo de cualidades físicas nosotros podríamos tomar? ¿Alguien me podría dar, por lo menos 3 personas me podría dar un ejemplo? Veamos. El volumen. El volumen, muy bien. El calor. ¿El? Calor. Calor. Sí. El termómetro. Longitud. Peso. La longitud, el peso, que sería ya la fuerza, la masa, pero si yo digo, tengo una manzana en mi mano, asumiendo que yo tengo una manzana en mi mano, ¿será que el color rojo podría ser una cualidad medible? No. ¿Será que la cantidad de masa que tiene esa manzana es una cualidad medible? Sí. Sí. ¿Y con qué instrumento yo podría medir la cantidad de masa? Con una pesa. Pongámosle una balanza. ¿Sí? O sea, la pesa... Sí, con una balanza es el nombre una más. balanza. Sí. Una balanza. Pongámosle una balanza, yo puedo tomar, que sería el instrumento que yo voy a utilizar. ¿Y cuál sería mi patrón de medida? Veamos si he retomado lo que es mi magnitud. Podrían ser grados, gramos, perdón. Ah, muy bien. Los Gramos, gramos, onzas, libras. kilogramos o libras, por ahí andará. Nosotros por lo menos en nuestro diario vivir utilizamos más que todo la libra. Es raro que escuchemos el kilogramo, pero también se usa. Inclusive para otras magnitudes físicas también podríamos utilizar en cuestión de otras unidades que posiblemente ya estamos acostumbrados nosotros aquí en nuestro país como salvadoreños. Pero la situación es de que tendríamos que regirnos con un sistema que prácticamente ya está estandarizado. Entonces, las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tengan bien definida esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón, lo que decía el compañero. Muy bien. Ahora, tenemos magnitudes fundamentales, ya considerando que ya sabemos lo que es medir, medida y medición, considerando que es una magnitud. Ahora veamos la magnitud fundamentales. ¿Será que todas estas magnitudes son medibles? ¿La longitud será medible? ¿La masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa? Sí son medibles. Y prácticamente estas se le conocen como fundamentales porque ellas no necesitan de nadie más para poderse
para poderse expresar. Entonces, cuando nosotros tenemos, permítame, cuando nosotros tenemos estas magnitudes, prácticamente solo ellas son necesarias para poderlas expresar en una cantidad física. Una cantidad que ha resultado de la medición. Y eso se le conoce como medida. Pero no solamente el número es suficiente aquí. Necesitamos de un símbolo. Y el símbolo es este. Mire. Quiere decir que para cuando nosotros digamos longitud, su patrón sería el metro. Ya de forma así en el sistema internacional. Entonces, por lo menos como nosotros como país, utilizamos otras unidades de medida, pero ya está algo estandarizado y está regido. Muchos países se pusieron de acuerdo para poder nombrar estas unidades y ponerlas ya de forma estandarizadas para todos los países. Obviamente, repito, en algunos países, así como el nuestro, utilizan otras unidades y esto no lo utilizan mucho. Repito, longitud, el nombre es el metro, el símbolo es una M, la masa es el kilogramo, el símbolo es la K y la G, el tiempo es el segundo y solamente la S minúscula como símbolo, la intensidad de corriente eléctrica es el ampere y su símbolo es una A mayúscula. La temperatura termodinámica es el Kelvin y su símbolo es una K mayúscula. La cantidad de sustancia es mol y el símbolo es el mol. La intensidad luminosa es la candela y el símbolo es CD. Y esas serían nuestras magnitudes fundamentales. De esas magnitudes fundamentales obtenemos lo que son las derivadas. Nuestras magnitudes derivadas prácticamente, su nombre lo indica, se derivan, o sea, se auxilian de las fundamentales. Y esto nos ayuda a que nosotros podamos expresarlo dependiendo su unidad con su respectiva, no, perdón, la magnitud me permite representarla con respecto a su unidad. Entonces, la magnitud son estas y más. Hay un montón de magnitudes derivadas. Y es un sinfín de magnitudes derivadas que nosotros tenemos. Pero en esta ocasión tenemos lo que es la fuerza. Muchas de ellas nosotros ya las pusimos en práctica. Ya muchas de ellas ya las utilizamos. La fuerza tenemos el Newton. No voy a desglosar a cada una de ellas por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero aquí yo tengo algunas de ellas. Y hay otras que están como de forma implícita. La fuerza es el Newton, su símbolo es la N, la superficie o el área, el metro cuadrado, y se desglosa su símbolo. Velocidad es el metro por segundo, una M sobre una pleca y una S. El volumen, metro cúbico. El trabajo es el joules, y aquí en el trabajo es muy similar a la energía, para que usted lo tome en cuenta, que es una J en mayúscula, la presión es el pascal, ya lo habíamos visto anteriormente, que es una P mayúscula y una minúscula, la potencia es el watts, el símbolo es una W mayúscula, la frecuencia el hertz, una H y una Z, la capacidad eléctrica es el faradio, una F es su símbolo, y la resistencia eléctrica es el ohm, que su símbolo es el omega, letra griega. Entonces, todas estas magnitudes derivadas, más las otras que son un montón en el sistema internacional, se auxilian de las magnitudes fundamentales para poderse expresar. Ahora, existe varios subsistemas de unidades. Por lo menos nosotros en nuestro país les decía que estamos regidos por el Sistema Internacional de Unidades, que es el que casi siempre lo utilizamos. El sistema inglés o anglosajón de unidades lo utilizan mucho en Estados Unidos y en otros países que también están acogidos a lo que es este sistema inglés.
el sistema CGS, en donde su base es el centímetro, el gramo y el segundo. El sistema de unidades MKS, que sus unidades de base son el metro, el kilogramo y el segundo. Y el sistema técnico de unidades, que ese ya casi quedó en desuso, pero no obstante hay más de alguna que se utiliza todavía por allí. Y aquí les muestro lo que es varias magnitudes en los cuales ustedes pueden hacer la comparación. Por darles el ejemplo, en la magnitud de masa, en el CGS tenemos el gramo, en el MKS y en el internacional, que ya lo habíamos visto anteriormente, es el kilogramo, y en el anglosajón o el inglés es la libra. En la longitud, por lo menos en el sistema internacional, nosotros tenemos el metro, muy parecido al MKS, en el CGS es el centímetro, y en el inglés o anglosajón es el pie. Y así sucesivamente usted puede ir haciendo una comparación entre una unidad y otra, y entre un sistema y otro, ¿verdad? No sé si voy muy rápido. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Perdonen que vaya un poquito rápido, pero es por el tiempo. Vale. Ahora, si nosotros tenemos varios sistemas de unidades, es necesario e interesante el que nosotros podamos hacer conversiones. O sea, si nosotros tenemos metros, pero metro es muy chiquito para que nosotros podamos decir desde un departamento a otro cuántos metros hay, mejor utilizamos kilómetros o inclusive hasta millas, porque de esa manera se me va a hacer un número más pequeño. Si nosotros queremos, tal vez el dato está en pies, pero lo queremos en el sistema internacional, entonces tenemos que hacer esa conversión. Y una conversión significa que ese dato que yo tengo, esa medida, yo lo quiero convertir o lo quiero tener a un sistema de unidad diferente al que está expresado. Entonces, por eso existe un cuadro de equivalencia. ¿Quién da estas equivalencias? Ya están dadas, usted no va a sacar nada. Usted solamente va a extraer el dato que usted necesita para poder expresar ese cambio que va a ser de unidad de medida a otra. Entonces, estas tablas ya están proporcionadas. Usted solamente lo que va a hacer es, si quiere una tabla de longitud, de equivalencia de longitud de varias unidades, entonces hay en internet algo maravilloso que ustedes lo han utilizado mucho en Google. Usted en el buscador, usted agrega lo que es tabla de equivalencia de longitudes y de todas las unidades que usted desea, y ahí le van a salir todas las unidades en las cuales pueden expresarse. Tengo un cuadro de equivalencia de masa para que usted ahí lo utilice. Ya las vamos a utilizar. Ahora, cuando nosotros tenemos en el mismo sistema, existen una forma, esos múltiplos y submúltiplos vienen dados del sistema internacional. Fíjense que hay algo que tal vez nosotros no nos hemos percatado, y si usted se ha percatado, lo utilizamos bien poco. Y quizás solamente nos vamos a lo que son la parte exponencial o la parte de llevar notación científica. Pero aquí usted puede utilizar los múltiplos y los submúltiplos. Los múltiplos son aquellos números que son mayores que la unidad. Aquí tengo la unidad. Y los submúltiplos son los que están menores que la unidad. Por darles un dato, si yo tengo aquí, tengo el metro, un metro. Entonces, un múltiplo sería un kilómetro, megametro, gigametro, terametro. O sea, porque son números exageradamente grandes. Entonces, en vez de estar poniendo notación científica, yo también los puedo expresar de esta manera. Solamente tomo el número
Ay, se me fue. El número... Ay, perdón, pero se me fue el valor. Ay, ayúdenme, chicos. Los números, los primeros números que ustedes tienen, por darles el 1000, el 100,000, se me fue el término. Se me escapó. Y tengo también los submúltiplos, que los submúltiplos son valores más pequeños que el metro. Por darles el ejemplo, del metro yo podría decir un submúltiplo, el centímetro, el milímetro, el micrómetro, el nanómetro y el picómetro. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener también valores pequeños y nosotros, por lo menos si lo ponemos en notación científica, lo vamos a expresar de forma negativa. Mire, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6. Pero nosotros podríamos considerar lo que son los números, por lo menos los que están a la derecha, correr el punto, decíamos allá en la escuela, y corremos el punto y usted lo puede, ya me acordé, las cifras significativas. Usted va a retomar las cifras significativas. Perdón, de repente me acordé. Va a retomar lo que es la cifra significativa, que es la primera, o sea, sin contar los ceros, y usted va a colocar, por darles un ejemplo, 5 kilómetros. No es necesario que usted ponga 5,000 metros. Entonces, es una forma de cómo utilizar los múltiplos y los submúltiplos. Vale. Vale. Ahora nos vamos a poner a practicar lo que hemos aprendido tanto que hablamos. Ahora, fíjese bien, quiero que agarre su cuaderno. Vamos a medir la longitud de su cuaderno. Voy a dejar de... Permítame, vamos a hacer aquí un arreglo. Vale. Fíjese bien. Mire, yo tengo aquí un cuaderno. Usted ahí el cuaderno que usted tenga, obviamente, ¿verdad? Imagino que está ocupando algún cuaderno. Quiero que me den el dato. Y yo les voy a contar cuánto me dio a mí, pero quiero que usted también me ayude. Mira ahí un cuaderno, el cuaderno que usted tenga. Este es el que yo tengo, pero necesito que me cuente cuánto le midió su cuaderno. Ya, licenciada. Hola, hola. A mí me dio 27 por 20. 20. Sería solo longitud, corazón, porque solamente es la longitud la que le estoy pidiendo en el ejercicio. Solo longitud, para que no nos hagamos bolas en cuestión de área. Ajá. ¿Cuánto le salió? 27. Mi 24.3. 24. Vaya anotándolo, vaya anotándolo. A mí. Sí. Uh-huh. Perdón. Sí, diga. A mí me dio 26.7. 26.7. ¿Alguien más que tenga un dato diferente? 26.4. 26.4. Muy bien. Va. Ya les cuento cuánto salió en mi cuaderno. A mí me salió, aquí le voy a hacer el cambio. Aquí está. ¿Cuánto me salió? ¿Quién me puede anotar esa medida? ¿Cuánto será? A ver si lo alcanzan a ver. 24.7. 24.7. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Mira. Vamos a trabajar a ver si me funciona. He buscado una forma de cómo hacerlo de una manera, pero se me movió, les contaré. Permítanme. Aquí está. Vale. Me está diciendo, mida la longitud de su cuaderno en centímetros. ¿Usted lo midió en qué? ¿En centímetros o en pulgadas? Centímetros. Vale. ¿Cuánto le dio a su maestra?
A ver si se acuerdan. 24.7. 24.7. Vaya, 24, a ver si se ve aquí. Permítanme ajustarlo, a ver si nos cambia. Ahí está. Mira, 24.7 centímetros. Y estamos hablando de un cuaderno. Ahí tenemos más o menos el cuaderno. Vale, cuaderno. Ahora me está diciendo que lo exprese en pulgadas. Veamos entonces por aquí. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver, utilizar para que usted vea cómo se utilizan lo que es las tablitas. Aquí están las longitudes. Veamos. Tengo pulgadas y lo tengo en centímetros. Entonces, usted puede irse de forma vertical o de manera horizontal. Entonces, ya el primero que encontré es este. Mire, una pulgada, yo tengo 2.54 centímetros. Entonces, yo coloco de esa manera el valor que yo necesito. Si ya lo encontré en mi tabla. Entonces, ¿cuánto era? ¿Ya se me olvidó? 2.5. Punto 54. Vale, necesito que estén en la jugada. 2.54 centímetros. Mire. Pero yo tengo, ¿cuánto medía mi cuaderno? ¿Y el suyo? 24.7. Vale, por lo menos yo voy a hacer el de mi cuaderno. Usted va a hacer el de su cuaderno. 24. Uy, perdonen aquí, le puse punto. 24.7. Perdonen los números, pero cuesta un poco escribir de esa manera. 24.7. Entonces, fíjese bien, deje que yo termine y después lo hacen ustedes. Fíjese bien, yo necesito convertirlo y aquí lo vamos a hacer por factor de conversión. Usted lo puede hacer y dice es lo mismo regla de 3. Sí, está bien, es muy parecido. Pero para mí factor de conversión se hace un poquito más fácil porque no tengo que estar pensando mucho cuál va arriba y cuál va abajo. Aquí solamente yo digo cuál es la unidad que yo quiero eliminar. Y yo quiero eliminar centímetro y centímetro. Entonces, mire, hago esto. Aquí yo conozco dos valores y me voy de forma diagonal. Entonces yo escribo una pulgada por el otro valor que conozco de forma diagonal. Mira, 24.7 centímetros. Y divido el 2.54, que ya tengo el valor que es mi equivalencia. Y tengo centímetro arriba y centímetro abajo, lo elimino. Entonces, usted agarra su calculadora, espero que sí la haya conseguido. Fíjese que le voy a comentar para que no se vaya a asustar cuando vea aquí el asunto este. Mi calculadora colapsó en el transcurso de la pandemia y no tuve dónde ir a comprar. Entonces descargué una app y es buenísima. Se lo recomiendo. Vaya. Yo tengo 24.7 entre 2.54. A mí, por lo menos, mi cuaderno en pulgadas, mire cuánto midió. 9.7. Puedo agarrar dos decimales porque ese es el valor que yo tengo aquí. De dos decimales el 2.54. Entonces serían 9.72 pulgadas. Hágalo usted con respecto a la medida que retomó. 10.11 pulgadas, media mil.
¿Cuánto? Me dio 9.8. 10.11. ¿Y en centímetros cuánto le había salido? 25.7. Sí, sí. No, es que a todos nos va a salir un dato diferente porque no todos tienen la misma medida de, por lo menos de mi cuaderno, esa es su medida. Ojo, aquí también hay errores de medición, que lo vamos a ver la próxima clase de repaso. Hay errores de medición, aquellos que a veces no podemos medir bien, ¿sí? Ojo con eso, que allí existen errores personales. Va, eso es lo que a mí me dio por el tamaño de mi cuaderno. Pero en el caso de ustedes tendrían que ver cuánto les da. Va, fijémonos bien, 46 millas en metros. Vámonos a nuestra tablita de equivalencia. Por aquí la tengo. Millas, aquí tengo millas. Busquemos metro. Por aquí está, mira. Entonces consideremos que en una milla tenemos, fíjense que yo no veo bien, 1609. Ya no me quedé. Metros. Vale. Veamos entonces ahora. Permítanme, vamos a cambiar aquí. Vale. En una milla nosotros tenemos 1609.34 metros. Entonces, ¿qué necesito convertir? 46 millas, pero a metros. Entonces, en esta ocasión, observe algo interesante. Yo debo de colocar lo que son en una columna, lo que se refiere a la misma unidad. Quiere decir que por este lado yo voy a escribir 46 millas. Y este es el que ando buscando, que va a ser mi incógnita. Entonces, yo voy a tener que, miren, los datos que yo tengo o los que yo conozco es de forma diagonal. A lo que se refiere a los datos que yo conozco, pero algo bien interesante. El preguntarme qué unidad yo quiero eliminar. Entonces, la que yo quiero eliminar es milla y las tengo aquí, ¿ve? Mire, estas son las que yo quiero eliminar. Entonces, cuando yo las quiero eliminar, prácticamente yo me tengo que preguntar yo solita, ¿verdad? No hablar aquí 46 millas y su diagonal sería con ese, porque a veces no sabemos a dónde va o con cuál yo voy a dividir y con cuál voy a multiplicar. Entonces, ahí es muy interesante que usted corrobore el dato que la unidad que yo quiero eliminar. Mire, yo tengo 46 millas y lo voy a multiplicar 1609.34 metros entre una milla. Observe, milla arriba y milla abajo. Entonces multiplico 46 por 1609. Agarro mi calculadora. 46 por 1609.34. A ver, ahora sí a todos nos tiene que salir el mismo dato. ¿Le salió igual que a mí? Lili. Verifiquemos, todos trabajando. Porque si no, no aprendemos. Todos ustedes ahí trabajando en su cuadernito, por favor. Si no, no vamos a aprender. Entonces, miren, ¿qué unidad es la que me quedó? Metro. Entonces yo lo voy a expresar, este resultado, en metro. Y ahí lo tengo ya. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. ¿A cuántos kilogramos equivalen 45 libras? Este no le voy a poner la tabla porque usted ya tendría que saber, por lo menos como estudiante de salud, que fue allá a la unidad y hizo así las conversiones cuando un paciente tenía que convertirle de kilogramos a libras. ¿Cuántos kilogramos habrán o cuántas libras habrán en un kilogramo?
A ver, ¿quién me puede decir? 2.2. 2.2, eso es vital, chicos. Para ustedes que son estudiantes de salud, es vital. Entonces, en 1 kilogramo, mire, tenemos 2.2 libras y queremos saber cuántos kilogramos yo tengo en 45 libras. No va a quedar así expresado. Entonces, usted lo que va a hacer, ¿qué unidad es la que quiero eliminar? Quiero eliminar libras. Entonces, aquí está. ¿Cuál es la unidad que conozco de libras y de kilogramos que se encuentran de forma diagonal? Aquí las tengo. Entonces, yo digo, en 1 kilogramo lo voy a multiplicar por 45 libras. Y lo voy a dividir entre 2.2 libras. Multiplique, por favor, y divida. Sería Me dio 20.45. 20.45. Excelente. Así nos dio a todos. Aquí me dio a mí también. 20.45. Entonces, 20 puntos. Espérenme que me quedó feo esto. Mate la cuenta. 20.45. Libra arriba, libra abajo. Y esto sería en kilogramos. Quiere decir de que si usted se coloca en una báscula donde le proporciona kilogramos nada más, usted lo puede convertir con este procedimiento. Así de sencillo. De igual manera, si usted quiere ir a la unidad de salud o a pesar a un paciente, esa es la forma correcta de cómo usted lo tiene que hacer. Si se lo enseñan de otra manera, está bien. La idea es de que usted pueda resolverse en el momento que se necesite. Vale. Y para terminar, vamos a este que necesita un poquito más de pensamiento. Fíjese bien. Este no se lo voy a colocar en la diapositiva porque por cuestión de tiempo. Dice, Liliana desea construir un vivero casero. Aquí todos, por favor, bien atentos. Desea construir un vivero casero. ¿Cómo se muestra en la siguiente figura? Y me está diciendo que aquí tengo tubos de unión. Mire, aquí se están uniendo lo que son los tubos. Y me está dando lo que es aquí lo voy a colocar. ¿Qué es lo que se va a utilizar? Bueno, se van a utilizar 6 tubos con una medida de 20.6 pies cada tubo para el semicírculo del techo. O sea, esta parte cóncava que yo veo acá, lo vamos a utilizar esa cantidad de tubos con esas medidas. Y me está diciendo también que voy a utilizar 3 tubos con una medida de 20 pies cada uno para unir cada semicírculo. Quiere decir que en la parte de aquí también voy a utilizar esa cantidad de tubos para realizar ese vivero casero. Entonces el enunciado dice, ¿cuántos metros de tubo en total debe comprar Liliana para construir esta estructura? Chicos, es un ejercicio PAES. Lo he sacado de la PAES de algún año por ahí. Entonces, más o menos así son los ejercicios que nos muestra PAES. Pongámosle un poquito de coco. Me está diciendo que voy a considerar que en un pie hay 0.305 metros. ¿Quién me puede decir qué necesito hacer? O por lo menos qué va a hacer Liliana. Debe de calcular cuántos metros hay en cada tubo y luego multiplicarlo por la cantidad de tubos que ¿Otra vez? requieren para comprar uno, creo. No te entendí muy bien. Creo que debe calcular primero la longitud en metros de un solo tubo y luego multiplicarlo por 3, ya que serían los que necesitaría para comprar uno solo. ¿Alguien más tiene otra forma de cómo hacerlo? Hay diferentes maneras de cómo lo podemos hacer. Pero siempre nos tenemos que ir de la forma más práctica, más fácil, por cuestión de tiempo. Hola, hola. Te escucho bien a lo lejos, corazón. Háblame un poquito más fuerte.
a sumar cuántos pies necesita para hacer después la conversión. Sumar cuántos pies de los tubos. Sumar 20.6 pies más los 20 pies. Ah, muy bien. Sí, es muy parecido a lo que me decía. Yo creo que al final es algo muy parecido a lo que me decía Marlon. Muy bien. Vale. A mí eso lo puede hacer usted. Si gusta, hágalo de esa manera y yo le voy a explicar otra forma de cómo a mí se me ocurrió. Porque así como ahí aparece el planteamiento del problema, también cabe un poquito en cómo lo hago. Vea, tiene que ser lo más fácil. Fíjese bien. Entonces, si yo tengo 6 tubos a una medida de 20.6 pies, entonces yo necesito sacar cuánta cantidad, cuánta longitud voy a necesitar en esos 6 tubos. Entonces, yo lo que puedo haber hecho, 6 tubos, lo multiplico por la medida. Esa es la forma de cómo yo lo haría. Si usted tiene una que le sale más fácil, está bien. Y 3 tubos por 20 pies. Voy a hacerlo de esta manera. 6 tubos por 20.6. Utilicemos ahí 123.6. 123. Gracias. 123.6. Permítame que aquí se me borre bien. Y aquí serían pies o metros. Pies. Pies, todavía no hemos hecho la conversión. Pies, muy bien. Hay que estar concentrado, ¿verdad? Y en los 3 tubos por 20, 60 pies. Muy bien. ¿Qué va a suceder con esto? Hago lo que decían los compañeros, lo sumo. Aquí es una suma. Entonces, si yo lo sumo, me va a dar un dato de 183.6 pies. Mira. Ahora, este valor prácticamente me está diciendo, esto es la cantidad de tubo en pies que yo necesito, o por lo menos que Liliana necesita para el vivero. Esa es la cantidad. Pero me está diciendo que la quieren en metros, que yo lo exprese en metros. Entonces, esto tendría que pasarlo a metro. Mira, pasarlo a metro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aplicar lo que ya aprendí. 183.6 pies. Lo quiero a metro. Y yo digo que en un pie, o por lo menos ahí me está diciendo en el ejercicio, en un pie yo tengo 0.305 metros. Mira. Entonces, cuando yo quiero ya realizar lo que es la conversión, aplico lo que ya aprendí. Mire, diagonales. ¿Cuál es la unidad que yo voy a eliminar? Es pies y lo tengo por aquí. Entonces yo hago lo siguiente. Este sería mi incógnita. Entonces yo hago lo siguiente. Multiplico 183.6 pies por 0.305 metros. Esto lo voy a dividir entre un pie. Mira. Ahora, ¿cuánto me va a salir? 55.998. 55.99. ¿Lo pasamos a 56 de un solo? Sí, para redondear y Sí. encontrar la respuesta que está allá. Excelente. Muy bien. Hay algunos que dicen, ¿no está la respuesta? No está. Pero me dio 56 metros y aquí tengo la respuesta.
Entonces, eso me va a auxiliar. Mire, si ya me da la respuesta, mejor todavía. ¿Sí? Si usted lo hizo primero sumando, así como me habían dicho, al final le va a dar la misma respuesta. Aquí no hay mucho de dónde perderse. ¿Verdad? Entonces, con respecto a lo que era la clase de hoy, eso sería todo, pero yo necesito que usted practique. Ya lo hizo conmigo, ya nos atrevimos a realizarlo. Entonces, ahora lo va a intentar usted, ¿sí? Ahí les proporciono 9 ejercicios para que usted lo intente. Entonces, usted lo va a realizar en su cuadernito de Flash.topic y el día sábado me va a mandar lo que son las imágenes. Yo le voy a proporcionar en este momento lo que es la diapositiva para que ahí les queden los ejercicios. ¿Se comprende? Espero que los haya podido desarrollar. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta.